Tequila para la gripa no bebo y no sirve. Las bebidas alcohólicas se les atribuyen muchísimos beneficios que no tienen. Y esto yo lo aprendí en la montaña. Yo fui aspirante a patrullero en el Socorro Alpino de México, por allá por 1983, 84, 85. Y una de las primeras cosas que nos enseñaban en los cursos de medicina de montaña era nunca le des alcohol a alguien en la montaña. Y porque claro, está el mito del perro San Bernardo, que trae su barrilito con brandy para darle calor a la gente que está perdida en los Alpes suizos. Pues no, ese calorcito que sientes cuando te das un farolazo de algún, sobre todo de algún licor fuerte, de algún licor duro, de algún destilado, es la irritación de las mucosas de tu aparato digestivo. Pero la primera reacción que tiene tu cuerpo al momento de beber alcohol es bajar la temperatura. Hay vasoconstricción en los vasos sanguíneos periféricos, lo cual te expone mucho más a la hipotermia. Entonces, nunca le des alcohol a una persona en la montaña, porque estás promoviendo la hipotermia. Él se sentirá más calentito, pero sentirse calentito y estarlo son dos cosas distintas en la montaña. Y esto también lo sabemos por un fenómeno muy inquietante y siniestro, que es el desnudo paradójico de las personas que están a punto de morir de congelación, que sienten que se ahogan de calor y se quitan la ropa. Y hay gente que se ha sido encontrada así porque se quitan la ropa sintiendo que tienen mucho calor cuando están a punto de morir congelados. Así que no, ni tequila ni para la gripa ni para nada.